Recibimos en su columna de análisis semanal aquí en BTV Noticias a Gabriel Pereira. Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y te vamos a plantear una... Sí, íbamos a hablar del INAU, íbamos a hablar del INAU. Pero con todo esto de Cerro Norte me parece que vale la pena alguna referencia informativa y analítica, ¿no? No vamos a ser muy originales en preguntarte qué está pasando en Cerro Norte. Bueno, hay informes de inteligencia que indican que hace un tiempo, septiembre, mayo posiblemente por ahí, se había establecido una reunión entre las bandas de Cerro Norte, entre la banda de la familia Suárez y los Colorados, y cuando iba a concretarse la reunión hubo algún problema y no llegaron a la reunión, pensaron que le estaban tendiendo una emboscada a la familia Suárez, se fueron, y ese pacto que se iba a celebrar para hacer entre todos una banda un poco más poderosa se rompió. Para peor, hace poco mataron al padre de uno de los Colos, de la banda de los Colos, y eso desencadenó esto que está pasando ahora. Hay una cosa que se llama la gobernanza criminal, es largo de explicar, pero cuando se vendió con mucho marketing la tolerancia cero de Rudolph Giuliani en Nueva York, en ese mismo periodo otras 10 grandes ciudades bajaron los delitos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que las bandas de latinos, de negros, afroamericanos, afrodescendientes, repartieron territorio y eso bajó la violencia. Fíjate, Nico, que Argentina, siendo una sociedad política, social mucho más violenta que la uruguaya, tiene 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Uruguay tiene 12. Argentina optó por más corrupción y menos violencia. La bonaerense reparte territorios, libera territorios, esquemáticamente reúne a los capos narcos y le dice: esta zona es tuya, esta es tuya, esta es tuya. Si hay tiros, si hay problemas, voy a ir contra vos, te voy a borrar del mapa y van a quedar los otros. Eso no pasa en Rosario, donde la policía se involucró en el negocio. Estas políticas son muy difíciles de argumentar. Hay un investigador de la Universidad de Chicago, Benjamin Lissing, que dice que hay un trilema entre corrupción, narcotráfico y violencia. Vos no podés atacar los tres a la vez porque alguno se te dispara. Vos tenés que conceder alguno en beneficio de otro. Pero es muy difícil venderle a la gente que vas a aceptar un poco más de corrupción a cambio de un poco más de violencia. El otro día, un poco menos de violencia. Un poco menos de violencia, perdón. El otro día uno de los interruptores de violencia, estos que están trabajando por el Banco Interamericano de Desarrollo, me decía: a la boca de venta no le conviene que haya tiros, porque para ellos es un negocio. Esto de lo que se trata es de una economía ilegal, de una economía criminal. No les sirve que haya problemas. La boca no es exactamente el problema es lo que se genera en su entorno. Ahora, nosotros hablamos de crimen organizado. Esas cosas que yo te estoy contando, del reparto, de bandas y tal, pasa cuando hay grupos muy potentes que tienen capacidad de negociar con el Estado de manera ilegal, de manera oculta. Pero nuestro problema no es un problema de crimen organizado. El crimen organizado pasa en la frontera cuando entran 2 toneladas, cuando se lava dinero. Nuestro problema es el crimen desorganizado. En la década del 90 había un famoso narcotraficante, Gustavo de Armas, que era el capo de Cerro Norte. Tenía un supermercado y él cumplía así algunas funciones que el Estado no cumplía. Por ejemplo, la justicia. No dejaba que robaran en el barrio y él se hacía cargo de eso. Repartía alimentos. Un día salió de una salida transitoria y un pibe le pegó 2 tiros en el pecho. Y ahí eso es como un símbolo de lo que pasó de los narcotraficantes de primera y segunda generación, que eran controladores de sus áreas, la perdieron en manos de familias que tienen al frente muchachos de 22 o 23 años. Quiero centrarme, y estamos viendo de nuevo las imágenes, y la verdad que cuando uno escucha el video, que hoy se han viralizado unos cuantos a través de redes sociales, porque eso también es algo que antes no pasaba. ¿Sí? Ahora nos enteramos todos, claro, y todos vemos y sentimos y vivenciamos lo que está sucediendo. Pero justamente hablando de vivenciar, yo me imagino a alguien que esté del otro lado, que viva en Cerro Norte,
que sea una familia de bien, que su hija se levante mañana con 13, 14 años y tenga que tomar el ómnibus para ir al liceo, o que tenga que salir caminando por Santín Carlos Rossi hasta Grecia para ir a alguna de las instituciones educativas. ¿Qué le decimos a esa familia? Que no tienen nada que ver con esto, que sin comerla ni beberla por de repente no tener los medios, por estar viviendo en una zona, tiene que soportar esto. Hay una encuesta hecha entre adolescentes de la periferia, donde el primer problema que ellos señalan no es el narcotráfico ni las bocas, son los tiroteos. En una hipótesis, si nosotros pudiéramos decirle al vecino, mire vecino, la boca va a seguir funcionando, porque va a seguir funcionando, porque cerrás una y abren dos, pero le aseguramos que no va a haber más tiroteos, capaz que compra. El problema que tenemos es exactamente ese, que son ingobernables, no tienen un liderazgo claro, son lábiles, son muy jóvenes, están armados. Y a veces he visto en redes sociales que dice, el Estado está ausente. El Estado muchas veces es un factor desencadenante de la violencia. El problema no es tanto el Estado ausente como el Estado torpe. El Estado que va sin una estrategia clara. El Estado que ¿Y va... eso es lo que está pasando? Nico, nosotros, yo te pregunto, cuando reprimimos una rapiña, reprimimos la integridad, la propiedad privada. Cuando reprimimos el homicidio, lo que reprimimos es o defendemos el derecho a la integridad física. Cuando reprimimos el narcotráfico, ¿qué bien estamos reprimiendo? ¿Qué bien estamos protegiendo? La salud. Pongamos que la respuesta es la salud, ¿ok? Hay policías, brigadas de drogas en todos los departamentos, pero no hay clínicas de rehabilitación en todos los departamentos. Entonces, si la respuesta que tenemos a la represión del narcotráfico es que estamos protegiendo el derecho a la salud pública, estamos siendo muy incoherentes, ¿verdad? El problema que tenemos acá, y es que es irresoluble, es que cuando vos protegés un derecho, vas directamente a proteger el derecho a la propiedad, el derecho a la integridad física, pero cuando vos vas a combatir el narcotráfico, antes tenés que violentar un derecho, que es el derecho de la gente a hacer con su cuerpo lo que quiera, y lo va a seguir haciendo porque siempre fue así. Yo no estoy diciendo acá es que hay que aceptar más corrupción, lo que estoy diciendo es que por lo menos de la perspectiva teórica se podría plantear un debate acerca de cuáles son los caminos para por lo menos que no haya tantos tiroteos, que no haya tanta violencia. No vamos a terminar con el narcotráfico. No es lo mismo una política de Estado que dice lucha al frontal contra el narcotráfico pensando que lo vas a derrotar, que una política de Estado que sabés que no vas a derrotar el narcotráfico, pero que podés atemperar algunos de sus impactos. Reducción del daño, políticas sociales muy intensas, presencia permanente del Estado allí de otra manera. Esto no se ve la luz al final del túnel, Nico. Tan terrible como cierto. Gracias, Gabriel. A ver, Hacemos...